Buenas tardes, estudiantes. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de leyes de Newton. Es el ejercicio número 1. El texto del ejercicio dice así: el cuerpo, cuya masa es de 8 kilogramos, reposa sobre un plano horizontal. Considerando que al mismo se le aplica una fuerza F mayúscula de 180 newtons con dirección horizontal y hacia la derecha, y que el coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo o partícula y el plano en el que está deslizándose es de 0.75 y representado con mu, debemos entonces calcular el valor de la aceleración que experimenta el cuerpo que analizamos. Recordar que vamos a considerar el cuerpo como una partícula, es decir, las dimensiones, forma de este no nos interesa. Por lo tanto, aunque lo representemos como un rectángulo, sigue siendo una partícula puesto que no tiene dimensiones. Bien, lo que vemos aquí es pues un pequeño esquema. Vemos que está por un lado el cuerpo o partícula que estamos analizando reposando sobre un plano horizontal. Luego entonces, cuando viene la fuerza F mayúscula y se le aplica a nuestra partícula, esta partícula va a experimentar una aceleración hacia la derecha, va a tender a deslizarse. Por tanto, entre las superficies en contacto de nuestra partícula y del plano horizontal va a aparecer una fuerza de rozamiento o fricción que va a tener sentido contrario al sentido del desplazamiento de la partícula. Bien. En el esquema también tenemos que identificar pues todas las fuerzas que están interviniendo además de la fuerza de rozamiento. Vemos también que el peso del cuerpo, representado por, en este caso, por W mayúscula, bueno, pues también es un vector que es importante considerar. Luego, entonces, una vez que ya identificamos los vectores que están interactuando en esta partícula, vamos a proceder a sobreponer ahora un sistema de referencia sobre nuestra partícula. Entonces, una vez que nosotros instalamos nuestro eje de las X y nuestro eje de las Y, siguiendo la regla de que uno de los ejes, en este caso el eje X, vamos a alinearlo con lo que es la dirección del desplazamiento, va a ser paralelo a la dirección del desplazamiento. Esto es pues, para facilitar el análisis. Luego entonces aquí ya empezamos a ver justamente cómo algunos de los vectores están coincidiendo en dirección, ya sea con el eje de las X o el eje de las Y. Lo que procedemos a hacer entonces ahora es construir el diagrama de cuerpo libre. Sobre el eje de las X, por lo pronto, nosotros en el esquema, si nos regresamos, vemos que hay dos fuerzas, que es la fuerza de rozamiento que se dirige hacia la izquierda, y está la fuerza F mayúscula que se dirige hacia la derecha. Asimismo, también está el vector de aceleración. Entonces, son los tres vectores que están actuando o interactuando en el eje de las X o el eje horizontal, como podemos ver aquí en el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos una fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, tenemos la fuerza F mayúscula que va hacia la derecha, y paralelos al eje de las X también está el vector de aceleración, que es el que queremos encontrar. Ahora bien, si nosotros consultamos en el esquema el diagrama de cuerpo libre, en el eje vertical Y, vamos a ver que debido a la ocurrencia de que el vector de fuerza llamado peso está actuando contra la superficie del plano en la que reposa nuestro cuerpo, por tercera ley de Newton, pues el plano va a presentar la reacción que va a ser de la misma magnitud que el vector de peso,
va a ser en la misma dirección vertical o eje de las Y y en sentido contrario y de manera simultánea. Por lo tanto, en el diagrama de cuerpo libre, ahora sí vemos representada esa normal que encontramos debido a la aplicación de la tercera ley de Newton. Bien, ¿en qué consiste realmente hacer un diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre básicamente consiste en que tenemos que dibujar todos los vectores que intervienen en la partícula. Y digo la palabra vectores, no fuerzas, porque la palabra vectores es incluyente e incluye tanto a los vectores de fuerza en este caso como al vector de aceleración. Entonces son todos los vectores que están interviniendo en este caso en la partícula. Vemos entonces que hay cuatro fuerzas: la fuerza de F mayúscula, la fuerza llamada peso, la fuerza de rozamiento, la normal y un vector de aceleración que es el que queremos encontrar. Eso es la información visual que nos está proporcionando el diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, nosotros podemos entonces, conforme a los datos que tenemos, calcular el peso. El peso lo encontramos por la segunda ley de Newton, que sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, como es la dirección vertical y hacia abajo, multiplicamos la masa por la aceleración gravitacional para encontrar el peso. Esto es, entonces, si la masa, de acuerdo a los datos, es de 8 kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad y vemos que el peso es de 78.48 newtons. Entonces ya hemos encontrado el valor del peso. Pero ese peso lo vamos a expresar como, o de manera vectorial. Luego entonces el peso, y así le ponemos en la parte de arriba su símbolo de vector, significa, vaya, que vamos a poder notar en él, en su equivalente vectorial, lo que es la magnitud, 78.48, lo que es la dirección, la cual está indicada por el vector unitario J mayúscula, que nos dice que corresponde al eje de las Y o el eje vertical, y además tiene sentido negativo. Entonces vemos en este vector de peso magnitud, dirección y sentido, además de las unidades en las que se expresa nuestro vector de fuerza para el peso. Bien, ahora sí procedemos a aplicar lo que es la segunda ley de Newton en cada dirección. Vamos a empezar en este caso a aplicar la segunda ley de Newton en el eje de las Y. Después vamos a entender más adelante el porqué. Entonces hacemos la aplicación de la segunda ley de Newton, que en este caso me dice la resultante de todas las fuerzas en la dirección Y, a lo largo de la dirección vertical, va a ser igual a la masa por la aceleración que experimenta mi cuerpo en la dirección Y. Y eso va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque en la vertical yo no tengo ningún movimiento, por eso la aceleración se denota como igual a cero. Y eso es la aplicación de la segunda ley de Newton en el eje vertical. Luego entonces, si la aceleración es cero, al multiplicarla por la masa, por esa razón me da cero. Luego entonces, toda esta expresión de sumatoria de todas las fuerzas en Y, o también le podemos llamar resultante de todas las fuerzas en Y, va a ser por tanto igual a cero. Lo cual nos dice que en este caso encontramos un equilibrio de tipo estático en la dirección vertical. Ahora bien, si nosotros nos preguntamos quiénes son las fuerzas que se están sumando en la dirección vertical, en el diagrama de cuerpo libre vemos que hay dos, que es la normal que va hacia arriba y es el vector de peso que va hacia abajo únicamente. Por tanto, esas dos fuerzas o esos dos vectores de fuerza son los que se están sumando y como resultado me dan cero. Esto es una suma vectorial. Aquí no estamos tomando en cuenta los signos aún porque es una suma vectorial. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Bueno, en el siguiente paso, debido a que la normal no la conocemos, la dejamos intacta, y entonces vamos a sumar lo que es el equivalente vectorial de mi vector de peso, que como vimos acá, cuando lo calculamos, el equivalente vectorial o valor numérico del vector de peso es de menos 78.48 en la dirección vertical. Por tanto, aquí lo sustituimos y eso es igual a cero. Evidentemente aquí
pues tendríamos que resolver el paréntesis, donde más por menos es menos, y ahora sí me quedaría la expresión que tengo aquí abajo. Nuevamente esta expresión, ahora sí, con su signo negativo la pasamos del lado derecho y se vuelve positiva. Quedando entonces, por tanto, que el valor de la normal es de 78.48 newtons y es en la dirección vertical, además de que tiene el signo positivo, lo cual indica que va para arriba, justamente como lo denotamos en el diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Bien, seguimos. Una vez que ya tenemos la normal, lo que hacemos ahora es recurrir a una definición muy importante en ingeniería que dice que la fuerza de rozamiento la encontramos si multiplicamos el coeficiente de rozamiento entre las superficies por la magnitud de la normal. En este caso no estamos hablando de valor absoluto, sino magnitud, la magnitud de la normal. Y por un vector unitario que va en la dirección horizontal, porque la fuerza de rozamiento en este caso la vemos sobre el eje de las X. Me voy a regresar un poco al diagrama de cuerpo libre para corroborar. Vemos aquí entonces la fuerza de rozamiento que va sobre el eje de las X y que tiene signo negativo puesto que va hacia el lado negativo del eje de las X. Luego entonces, por esa razón, cuando yo calculo conforme a esta fórmula, sustituyo los valores del coeficiente de rozamiento, el valor de la magnitud de mi normal, sin el vector unitario, porque es lo que yo obtengo a la hora de obtener la magnitud de mi vector normal es que me permito equipar el vector unitario que le acompaña en la dirección vertical, quedándome únicamente con la magnitud 78.48, porque es la que vemos aquí, y la multiplicamos además por el vector unitario y que está sobre el eje de las X. Solamente que hay que recordar que como va en sentido negativo, pues tenemos nosotros que compensarle a mano el signo negativo. Por eso en el siguiente renglón ya vemos que la operación de multiplicar 0.75 por 78.48 me da 58.86. Traslado el vector unitario y ahora sí le agrego su vector unitario al vector, al valor numérico, lo que es el signo negativo. Y listo, ahora sí tengo mi fuerza de rozamiento o fricción ya con el signo negativo, con su valor numérico o magnitud y además con el vector unitario que me dice que se mueve en la dirección del eje X. Ahora sí, mi vector de rozamiento entonces tiene toda la característica de ser un vector porque puedo identificar en él magnitud, dirección y sentido, además de las unidades. Continuamos. Ahora vamos a hacer la aplicación de la segunda ley de Newton en la dirección horizontal. Bien, nuevamente, pues la segunda ley de Newton me dice que la resultante o sumatoria de todas las fuerzas en la dirección horizontal, X, va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que experimenta este en la dirección horizontal. Eso es la aplicación de la segunda ley de Newton en el eje X. Bien, si nosotros nos preguntamos cuáles son las fuerzas que se están sumando en la dirección horizontal, vamos a consultar una vez más el diagrama de cuerpo libre y vamos a encontrar que en la dirección horizontal solamente hay dos fuerzas, la fuerza de rozamiento y la fuerza F mayúscula que señala hacia la derecha. Y también está otro vector, el vector de aceleración, que va hacia la derecha. Entonces tenemos únicamente tres vectores, fuerza de rozamiento, fuerza F mayúscula y el vector de aceleración. Regresamos a donde estábamos haciendo entonces la aplicación de la segunda ley de Newton en el eje horizontal y entonces vemos que por esa razón en la sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal tenemos la fuerza de rozamiento, lo que es la fuerza F mayúscula, es una suma vectorial, por eso aquí no incluimos los signos, y eso va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración, el otro vector, que está presente en mi partícula en la dirección horizontal. Lo que estamos haciendo ahí entonces es desarrollar la suma de los vectores en el eje de las X de acuerdo al diagrama de cuerpo libre. En el siguiente
paso, lo que hacemos es sustituir los valores numéricos, en este caso la fuerza de rozamiento que calculamos hace unos minutos, tiene un valor de menos 58.86 en la dirección horizontal, más 180 newtons en la dirección horizontal, que es un valor que era dato desde un inicio, como podemos ver aquí. La fuerza mayúscula tenía un valor de 180 newtons, aunque aquí, por ejemplo, todavía no estaba denotada como un vector. Sin embargo, aquí en la suma vectorial ya le dimos el carácter de vector, puesto que va hacia la derecha y va siendo positivo. Su valor numérico es de 180 y le acompaña el vector unitario y para el eje de las X. Del lado derecho del signo de igualdad vemos el valor de la masa, que es de 8 kilogramos, por el valor de la aceleración, que es la que queremos conocer. Una vez que hemos sustituido entonces los valores numéricos de las fuerzas que se están sumando en la dirección horizontal, así como el valor de la masa, podemos reducir los términos numéricos del lado derecho, dándonos un valor de 121.14 en la dirección horizontal, y del lado derecho seguimos conservando que es igual a 8 veces la aceleración. Si nosotros despejamos el valor de la aceleración, dividiendo 121 entre 8, por supuesto, encontramos que la aceleración en este caso sería de 15.143 metros sobre segundos al cuadrado en la dirección horizontal, por esto que vemos el vector unitario I. Luego entonces, nuestro esquema finalmente lo veríamos de esta manera. Ya tenemos identificados todos los vectores de fuerza que intervinieron en este caso, la fuerza G mayúscula, la fuerza de rozamiento, que va en sentido contrario, por cierto, al sentido del movimiento. El vector de peso, en este caso, pues no indicamos la normal, pero sabemos que por tercera ley de Newton iría en la misma dirección que el peso, con la misma magnitud, pero en sentido contrario, y el valor de la aceleración que encontramos es de 15.143 metros sobre segundos al cuadrado en la dirección horizontal. Y listo, hemos concluido este ejercicio. Espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, más adelante lo podemos comentar. Hasta pronto.